¿Qué información hay en relación a esta intervención del día sábado con ingreso de una avioneta aparentemente de matrícula boliviana en el Valle Viabo, Coronel? Bien. Buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, el día sábado a las 7:50 de la mañana aproximadamente, una avioneta aterrizó en la zona del Bajo Viabo, no, exactamente en la zona denominada Puerto Nuevo, donde un efectivo policial, el oficial Musorrieta, detuvo a una persona, a la persona de Rodolfo Vázquez Guevara, de 69 años, quien habría aterrizado con unas intenciones un vehículo en la carretera a fin de impedir probablemente de que los vehículos transiten, dado que en ese momento estaba aterrizando una avioneta. Entonces el efectivo policial, que en materia de investigación, ¿no? Quien probablemente tenga domicilio en la zona de Barranca. Todo eso es materia de investigación, para saber qué hacía el efectivo policial en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas, está haciendo las investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público. Estas personas, fueron detenidos dos personas, el dueño, el señor que conducía el vehículo, de acuerdo, a quienes se le encontró una radio. Además, todas estas especies van a estar sometidas a peritaje. Se va a ver la frecuencia de la radio, qué hace con una radio una persona, quién es el receptor. Yo puedo tener una radio, sí, pero yo tengo que tener un receptor, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se debe investigar. Las personas, inclusive los muchachos que hacían ahí, cuál es la razón de ser de ellos que estaban haciendo en esa zona, ¿no? Si ellos dicen que están en una chacra, ¿no? Todo eso se va a verificar. Todo eso se va a verificar. Ellos ahorita se encuentran a disposición de la DIRANDRO, ¿no? La DIRANDRO está haciendo las investigaciones, vuelvo a repetir, ¿ya? Además, ya he dado la orden, y si Dios quiere, mañana estoy viajando otra vez al Viabo, porque quiero hacer las coordinaciones con el alcalde de la zona a fin de que construyan en ese lado de la carretera badenes ojivas, dado de que, según expertos, una avioneta requiere solamente de 500 metros para aterrizar o despegar. Entonces, en esas zonas rectas de la vía, vamos a solicitarle al alcalde de la zona de que nos construya badenes o jivas. Ya, nada alguna estrategia más, como por ejemplo a los costados a fin de impedir, ¿no? Poner, por ejemplo, pilones a los costados, porque sabemos que cualquier cosa que vuelva a ocurrir en una situación, no puedan aterrizar. Volviendo al tema netamente del sábado, ¿ustedes tienen alguna información si esta avioneta ha logrado sacar cargamento de droga o no? No lo sabemos. La DIRANDRO es la unidad especializada, señor periodista, es ya la encargada de ver. Todas estas personas han sido sometidas a una rigurosa investigación. Por ejemplo, sus ropas, ¿no? Las ropas, se le ha recomendado al jefe de la DIRANDRO que se le analice sus ropas para ver si existieran adherencias al alcaloide de cocaína, ¿de acuerdo? La zona también ha sido barrida, ya eso se encarga los peritos. No les sabríamos decir, caballero, puesto que la dirección especializada es la que ya tiene cargo de las investigaciones. ¿Qué tan fácil resulta ahora para los narcotraficantes ingresar al espacio aéreo de Perú, en este caso de San Martín, por ejemplo? No hay radares en la zona, se ha dejado desactivado lo que es el control aéreo. ¿Qué información tiene? Ninguna información sobre el particular, puesto que no es el sector de la policía. Coronel, ese aspecto también se habla que el personal policial de la comisaría, pese a haber sido informado, se demoró más de lo debido. ¿Qué de cierto hay eso? Caramba, esa es una información bastante delicada. Sobre eso vamos a investigar. Ya se ha hecho la Inspectoría General sobre el particular, está trabajando sobre, porque de la comisaría hasta el punto aproximadamente existirían, yo he estado en la zona unos 20 minutos,
aproximadamente. Porque los ronderos habían indicado que se habían informado al personal de la comisaría. Claro, 20 minutos es un tiempo razonable, 20 a 30 es un tiempo razonable, no puede demorarte una hora, ¿no? Entonces también ese hecho ya tiene conocimiento de inspectoría, señor periodista. De ser así, entonces vamos a corroborar el teléfono de la persona que comunicó con el que lo relacionó y cuánto tiempo demoró en llegar. ¿De acuerdo? La camioneta que estaba en el lugar. También está a disposición de la Irando, señor. La camioneta se nota, hay un video que se nota hacia lejos, como el ala de la avioneta, ¿no? Como si la camioneta está tapando la avioneta. Así es. Como estaría quizás Así haciendo es. algo. O sea, está impidiendo que algún vehículo, vaya a transitar a fin de que impida el despegue de la avioneta. Esa habría sido la intención de dejar un vehículo estacionado ahí. Pues esa persona que ha sido detenida, él tiene que probar qué hacía en el lugar. Nosotros estamos en toda la potestad de circular por el territorio nacional, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay que ser tan ingenuos en pensar, ¿no? Porque él tiene que decirnos qué hacía ahí, ¿de acuerdo? ¿Es tan difícil verificar si un efectivo policial vive en la zona de Barranca? Ninguno, señor, ninguno. Por eso lo repito. La DIRANDO tiene 15 días, ¿de acuerdo? Tiene 15 días para investigar hechos. Todo eso se va a constatar, que inclusive el efectivo policial que algunos los indican como tal, también está sometido a una investigación para verificar su permanencia en el lugar. Probablemente, como le repito, no está detenido por policía. no. ¿Qué grado tiene? Es su oficial de segundo. Los moradores también dicen que no es primera vez que una avioneta aterriza. Claro. Ese ya es un delito ya especializado, digamos así, ¿no? Tráfico de drogas, que lo vea una unidad especializada. Nosotros, como región policial, las informaciones que nosotros recibimos, le hacemos conocer a la DIRANDO como unidad especializada. Inclusive íbamos hace como un mes, 2 meses, teníamos información de unos laboratorios más o menos por la zona de Tocache, para adentro, información que me había llegado. Toda esa información, incluyendo a las personas que nos dio la información, todo eso se hace conocer a la unidad especializada. Nosotros acudimos en apoyo. Por eso se le hace la consulta al comandante si requiere apoyo. Más de una vez me ha solicitado el apoyo. Más de una vez ellos han actuado ya como unidad especializada. Al tapar la matrícula de la avioneta, se presume algo por... Hay una intención, señor, de que se deba de esconder algo, ¿no? Porque vamos a suponer que la avioneta aterrizó por un problema mecánico. ¿Qué necesidad hay de esconder la placa? De recibir un herido, no sé, no hay ninguna necesidad. Y por último, ha sido demasiado raudo todo eso, creo que se ha demorado no más de 10 minutos. Demasiado raudo. Coronel, ¿ustedes tienen alguna información si en la zona hay cultivos ilegales en todo este valle? Esa información, señor periodista, la maneja exactamente la DIRANDO. Es probable que existan, pero la información con certeza ya lo maneja la División Antidrogas, porque ya tiene los equipos y el personal especializado. Porque ha surgido también una especulación, si en caso no hay cultivos de coca y no se procesa en la zona, este cargamento tendría que haber trasladado de otro punto, y para eso también los controles policiales como que hubiesen evadido en toda la ruta. Claro, pues como le repito al señor periodista, la razón de ser del PAR en Nuevo Lima es una intervención inmediata, por eso se llama puesto de auxilio rápido, ¿de acuerdo? Cualquier situación que se requiera, inmediatamente ellos se inmovilizan o toman las acciones policiales y lo derivan a la unidad especializada, en este caso DIRANDO. El personal del PAR ha detenido a estas personas, los ha detenido, ¿de acuerdo? No obstante, la especulación que se habla, ¿de acuerdo?, va a ser investigada. Que se demoró, bueno, va a ser investigada. Porque la información que inicialmente nosotros recibimos el mismo sábado, en minutos nomás, era de que pobladores de la misma zona habían capturado a estas 2 personas y inicialmente lo pusieron a disposición. Así es. ¿No intervino la policía directamente? No, señor. Tengo entendido que son los ronderos los que detienen a las personas. Y eso es una participación, una identificación de la población con la policía en pro de la seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Esos pobladores que han arriesgado su vida, no sabemos, probablemente han podido haber estado inclusive hasta armados. Por eso lo que ustedes manifiestan
que va a ser inclusive, va a ser investigada. ¿Qué tiempo te demoraste en llegar acá? Coronel, ¿De acuerdo? de repente se ha pensado también remover al personal mientras dure las investigaciones para evitar este tema de espíritu de cuerpo, quizás. Una situación que está siendo evaluada, señor periodista, como le repito, vamos a ver esa situación, vamos a ver la recomendación que nos hace que nos está haciendo la DIRANDRO. Tengo reunión más tarde con el jefe. ¿Qué es lo que me plantea? De acuerdo a eso, lo que me plantea, voy a tomar esa decisión inmediatamente. Finalmente, coronel, ¿qué acciones inmediatas para evitar situaciones similares? Claro, ahorita la DIRANDRO, como le repito, está haciendo las indagaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Si es que hubiera alguna implicancia de cualquier persona va a ser investigada. Sea esta autoridad, sea un ciudadano común y corriente, ¿de acuerdo? Y se le va a caer todo el peso a la ley. Nosotros, la Policía Nacional, no hacemos ningún falso espíritu de cuerpo con nadie. ¿De acuerdo? Un narcotraficante preso es una garantía que nuestra juventud es un joven más rescatado. Yo también tengo hijos, ¿de acuerdo? Y creo que todos tenemos hijos. ¿Son 2 o 3 detenidos? 3, señor. Señor coronel, ¿qué medidas se va a adoptar para de alguna forma garantizar en todo caso la integridad física de las personas que han contribuido, han detenido a estos sospechosos, así como también para la persona que ha registrado así es. teléfono celular? Ya el Tener en fiscal, cuenta que los narcotraficantes actúan de mala manera. Así es, ya el fiscal, el día sábado mismo que se llevó a cabo la investigación, ha tomado la manifestación de estos testigos. Obviamente que otorgarle es una clave, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas personas que están colaborando van a ser debidamente resguardadas. La Policía Nacional estamos guardando toda la reserva y, como siempre venimos trabajando, guardar la reserva de las investigaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, caballero.